digerir esos alimentos, ¿sí? Que ya están descompuestos a través de la masticación en moléculas mucho más chiquitas y además ese alimento humedecido por enzimas que van secretando la saliva, ¿sí? Bien. La absorción va a ser el pasaje de estos productos digeridos, obviamente, donde el organismo va a implementar todas las proteínas, los minerales, las vitaminas que se necesitan, ¿sí? Para que ese cuerpo esté sano, activo y posible de ningún tipo de enfermedad. Y bueno, por último, la defecación, que es la excreción de las sustancias no digeridas por el cuerpo. ¿Está? Bien, esto es elemental, digamos, pero ¿por qué lo he puesto así? Porque también lo que veo es que se estaba agotando mi batería. Lo que veo es que esto es importante que empiecen a incorporar toda esta terminología para cuando hagan los informes. Nosotros, desde el momento en que estamos teniendo una especialidad en esto, también vamos a tener que subir la calidad de informes cuando presentamos alguna obra social prepaga, cuerpo médico, ¿sí? Es importante que vayamos incluyendo todo esto. Bien, con esta finalidad es que estoy poniendo todas estas cosas. Pasa, por favor. Bien. Bueno, como ya dije, el proceso de la deglución es complejo porque requiere un mecanismo neurológico que va a involucrar muchos sistemas, vías, etapas que tienen que sucederse y músculos. ¿Sí? Bien, lo importante que tienen que saber de esto, que el centro de la deglución se encuentra en el tronco encefálico, en el piso del cuarto ventrículo. Y llamativamente, este centro deglutorio está muy cerca del centro cardíaco y del centro respiratorio. Esto nos da idea de lo importante que es para la vida estos centros. Está muy cerquita uno de otros, ¿sí? Bien. La corteza cerebral va a ser responsable de iniciar la deglución, que se va a iniciar en la fase oral, ¿sí? El sistema nervioso va a enviar señales para que los músculos de la boca y la lengua comiencen a mover el bolo alimenticio hacia la orofaringe. Y acá hago un comentario. Es muy importante manejar con los pacientes el adosamiento labial, cosa que yo veo, por ejemplo, en las instituciones, que no se toma en cuenta. Cuando el paciente es alimentado por otro, lo que veo es que le abren la boca o le piden que abra y meten la cuchara y vuelcan el alimento. Ahí tienen que saber que va a haber una demora. ¿Por qué? Porque la señal que necesita el cerebro para mandar toda esta información, el primer indicio es un adosamiento labial. No una prensión labial, no una semiabertura, un adosamiento labial. Ahí se empieza a mandar la información para que el cerebro organice el reflejo, ¿sí? Entonces, yo veo que no se trabaja esto. Mínimamente hay que empezar sin alimento con un paciente que tiene problemas y que tiene problemas de abertura o cierre de boca, que por ahí está complicada también la función de la mandíbula. Empezar a trabajar con cucharitas, con algún instrumento que se les ocurre, el adosamiento labial. Bien. Y el bulbo raquídeo, que es lo que planteamos antes, ¿sí? Es donde va a estar el centro de control para la fase faríngea y esofágica de la deglución. ¿Sí? Bien. Sepan entonces que la corteza se encarga de enviar, ¿sí? En cuanto tiene la información externa
va a enviar el reflejo para iniciar la deglución en la fase oral y en el bulbo, ¿sí? En un nivel menos complejo, va a estar el centro de la fase faríngea y esofágica de la deglución. ¿Sí? ¿Podés avanzar? Bueno. Bien. Como veníamos diciendo, el bulbo raquídeo, ¿sí? Va a ser el que va a accionar todo lo que se necesita para que la fase faríngea redireccione el bolo alimenticio, ¿sí? Evitando que, por supuesto, ese bolo no entre a la vía respiratoria. Bien, entonces, para esto tenemos un reflejo de deglución, que ya es un proceso involuntario, como dijimos, ¿sí? Que va a asegurar que el bolo se mueva correctamente desde la boca hasta el estómago. El reflejo motor orofaringeo va a ordenar temporalmente todas las estructuras orofaringeas. ¿Qué significa que va a ordenar? Que ahí va a haber un juego, ¿sí? De presiones, de esfínteres que se van a abrir, que otros se van a cerrar, que tienen que ser coordinados, ¿sí? Coordinados unos entre sí para que esto vaya al puerto que corresponde, que es el estómago, ¿sí? Bien. Ahora después vamos a hablar de este problema. La coordinación neurológica, ¿sí? Va a permitir que estos órganos involucrados, ¿sí? Los órganos del sistema estomatognático, ¿sí? Más toda la musculatura, más todos los impulsos nerviosos, se coordinen en forma adecuada. Así que, ¿qué necesitamos? El reflejo de deglución, la coordinación neurológica y seguí pasando, por favor. Ahí vamos a probar con Nicole, que también ya lo tiene, a lo mejor si ella yo dejo de compartir y a ver si ella lo puede compartir, lo A vamos a ver, hacer. por favor, porque la verdad que me está resultando Bueno, muy incómodo. perfecto. Dejo yo, Nico, y fíjate si vos... Ahí voy probando, me avisan cualquier cosa cuando se vea. Dale. ¿Ahí se ve grande? No, Ahí, esperen un momento. Intento de nuevo. ¿tengo un problema yo con el Meet o hay un problema en el Meet? No, aparentemente el problema es de Meet porque se ve chiquito. Ahí vemos. Ahora sí. Ahora sí, está perfecto. Ahí se ve grande, Mabel. Sí, pasá la anterior porque me parece que... Andate para atrás, por favor. Andate acá, sí, Ahí, ahí estamos, sí, pasá, esta ya la vimos. a la siguiente. Bien. Esto es lo que estábamos viendo, que yo estaba planteando, ¿sí? Pasamos. Bien. Hablamos de coordinación neurológica. ¿Y qué implica la coordinación neurológica? Porque esta es otra cosa. Yo soy docente de la carrera desde hace 30 y pico de años. Vienen las alumnas y los alumnos a rendir y te dicen, bueno, sí, porque la coordinación neurológica, perfecto. ¿Y en qué consiste? Y son palabras vacías de contenido. Nosotros necesitamos tener claro qué implica esto, ¿sí? Porque vuelvo a insistir, nosotros tenemos que ya manejarnos de un modo más específico
al tener esta especialidad, ¿sí? Bien, entonces, la coordinación se va a dar. Receptores sensoriales, necesitamos esto. Que esta teoría también, las próximas clases que ustedes van a tener, que van a ser más, más dinámicas en el sentido de que lo vamos a llevar a la patología, ¿sí? Bueno, yo estoy planteando la normalidad. Esto no lo necesitamos para que la deglución sea efectiva y segura. Bien, receptores sensoriales, que también esto también nos va a influir cuando tengamos que abordar al paciente. Estos ya son ítems de tratamiento. Receptores sensoriales. Tiene que haber la sensibilidad en los órganos del sistema estomatognático, como la boca, la faringe y el esófago, que puedan detectar cuando el bolo alimenticio empieza a estar en contacto con ellos. Entonces, ahí, teniendo indemne esa sensibilidad, es que van a poder mandar señales a lo que hablábamos, al cerebro, ¿sí? Y al tronco encefálico, para que a su vez esos dos órganos intervengan mandando los reflejos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces necesitamos sensibilidad indemne. Nervios craneales. Bueno, ustedes saben que los pares craneanos, que son 12, la mayoría, no todos, pero intervienen muchísimo en nuestro accionar, ya sea en el habla como en la alimentación. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro de estos nervios craneales, que también tenemos un power de esto bien detallado, de las funciones y de cómo los podemos testear, pero estoy planteando ya una generalidad. El 5, que es el trigémino, que va a actuar, el glosofaringio, el neumogástrico. El 2, el hipogloso, que es fundamental, porque maneja todos los movimientos de la lengua, que ya los vamos a ver en detalle, ¿sí? Va a ser que todos estos nervios empiecen a emitir, ¿sí? Impulsos nerviosos a los músculos, ¿sí? Tanto de aferencia como de eferencia. ¿Podemos seguir? Seguimos con, ¿sí? La coordinación. Después necesitamos la secuencia de la sensibilidad, ¿sí? Y del movimiento, que sería la secuencia sensorio-motora, ¿sí? Entonces, este proceso, que es muy dinámico, es cambiante todo el tiempo y a una velocidad increíble, porque se calcula que en una persona normal nosotros tardamos en hacer todo este proceso segundos, ¿sí? Bien, este proceso dinámico se va a iniciar con el estímulo sensorial. El estímulo sensorial es el olor a la comida, la visión de la comida, ¿sí? Que va a desencadenar una respuesta motora. Esto, ¿se acuerdan del proyecto y de la investigación de Pavlov? ¿Sí? Bueno, a nosotros también nos pasa esto. Cuando vemos, olemos o sentimos, provoca una reacción en nuestro organismo, ¿sí? Bueno, esa respuesta va a ser motora, ¿sí? Va a permitir que ese bolo se dirija hacia la orofaringe. Bien, para eso, para esta secuencia, necesitamos la coordinación de los músculos. Y acá estos músculos van a intervenir muchos órganos, ¿sí? Boca, lengua, faringe, laringe y exófago, que tienen que trabajar en forma dinámica, ¿sí? Y precisa en cuanto a que esta secuencia va a implicar contracciones de algunos músculos y relajaciones de otros. Algunos van a tener que cerrarse, como por ejemplo los de la vía aérea, para que el bolo vaya a la parte digestiva, y otros justamente van a tener que abrirse para el transporte del bolo alimenticio. ¿Sí? Para eso, estos conceptos de contracción y relajación nos llevan a otro concepto, que es
válvulas, las válvulas funcionales. ¿Sí? Las estructuras orofaringias van a formar este sistema valvular, ¿sí?, de apertura y de cierre de esfínteres de músculos para que el bolo vaya a la zona digestiva y no a la vía respiratoria. ¿Podés pasar, por favor? Bien, esto era lo que yo decía. Perdón, volvé a esto. El tema también, me estaba olvidando decirles, es que es importante que algunas válvulas se cierren justamente para que este bolo no ascienda nuevamente, que es el gran problema que tenemos, que lo vamos a ver, que es cuando tenemos por ahí un reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Bien, ahora sí, por favor, pasa. Bien, hace mucho tiempo, porque ahora nosotros ya lo sabemos, ¿sí?, que la deglución no solo es un proceso reflejo, sino que interviene la conducta volitiva del paciente, del ser humano o lo que sea. Y esto un poco lo planteo porque es una verdad de perogrullo, pero yo lo veo en las instituciones, que la verdad que, sobre todo y ojo, instituciones caras, donde se supone que tienen personal entrenado, no, en realidad se están manejando con un paciente pasivo donde el alimento se introduce dentro de la boca y bueno, y que el paciente haga lo que puede. Esto, no sé si muchas trabajan en tipo de institución geriátricos o algo de eso, pero es algo que lo veo constantemente. Y están viendo que el paciente tose, están viendo que hay atragantamientos y no modifican la conducta. Yo me la paso haciendo docencia dentro de esos lugares. Pero bueno, también se los planteo para que, si ustedes ven esto, por favor, informen que no es así, que tienen que manejarse de otra manera, donde permitirle al ser humano, al paciente, al viejito, que él reordene su parte preoral y oral. Bien. Bueno, esto también es muy importante que permitamos todas estas fases para que justamente la deglución sea segura y eficiente. ¿Sí? Segura porque vamos a ver que no va a entrar ninguna posibilidad ni ninguna partícula de alimento a la vía respiratoria. ¿Sí? Bien. Importante saber esto también. No, la alimentación no tiene que ver solo con la boca. La alimentación tiene que ver con una corteza cerebral y con un bulbo raquídeo, ¿sí?, que es donde están los centros de control que van a emitir las respuestas, el impulso nervioso para que esos músculos tengan movimiento, ¿sí? Bien. Y aquí nos vamos a meter ya de lleno, específicamente en toda la parte de músculos y de nervios. Bien, ¿podemos avanzar? Bueno, acá, esto lo sabemos, hay etapas deglutorias, ¿sí?, que una inicia y sucesivamente siguen las otras. Bueno, entonces ahora específicamente vamos a hablar qué pasa en la etapa preparatoria y en la etapa oral. Avanza. Claro. Bien. Acá es donde yo planteo que aquí interviene la conducta intencional del individuo, ¿sí?, que va a accionar los músculos de los labios, de la lengua, ¿sí?, los músculos internos, ahí van a intervenir también los carrillos, que es la parte interna de las mejillas, que va a provocar una presión intranegativa dentro de la boca que va a accionar y va a permitir el transporte del bolo. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos que
primero muevo mandíbula, obviamente, abro la boca y en el momento que ingresa el bolo, yo tengo que tener adosamiento labial. Yo tuve una paciente que tuvo 3 accidentes cerebrovasculares, uno hemorrágico, quedó en una situación donde la mandíbula quedó permanentemente en descenso. Jamás se pudo rehabilitar la deglución, pues no había posibilidad de que esa boca cerrara, que hubiera adosamiento labial y que ahí mandara información a los centros nerviosos para que por supuesto se dé el reflejo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Una vez que entra el alimento a la boca, es importante que la lengua realice contracciones contra el paladar, primero duro para desarmar y formar el bolo, y después hacia el paladar blando, ¿sí? Para que el bolo empiece a ir direccionándose a la orofaringe. Y ahí, en ese momento, va a intervenir la lengua y el paladar blando. Y ahora vamos viendo cómo. Avanza, por favor. Sí, labios y lengua van a activar el sistema, que es lo que yo ya dije. Bien. Bueno, esto se llama etapa de transporte. Una vez que el alimento está masticado, ¿sí? Se coloca en la superficie, ¿sí? De la lengua, digamos, en la parte del dorso lingual, ¿sí? Y va a ser impulsado hacia atrás. Este mecanismo es idéntico tanto para líquidos como para semisólidos y sólidos, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo va a ser transportado hacia atrás? Porque todos decimos eso, pero tiene que haber algo antes para que esto vaya hacia atrás. Y esto es, una vez que yo tengo bien macerado el alimento, gracias a la masticación, a la trituración y a la humedad que me provee la saliva, ¿sí? Todo esto, una vez que lo tengo así, el ápice lingual va a ir hacia el paladar duro, ¿sí? En la zona de detrás, ¿sí? Se llama alveolo esa zona, detrás de los incisos superiores. Cuando ese ápice contacta con el paladar, va a ejercer una ligera presión y en el momento que se desencadena esa presión, la lengua va a hacer un movimiento, eso sí ya es involuntario, pero por supuesto tiene que haber el proceso antes del individuo, un movimiento oscilatorio que va a llevar el alimento a la orofaringe y a la valécula. ¿Sí? Bien. Esto era lo que yo les decía antes, que en individuos sanos el bolo sólido, ¿sí? Que es el que más tarda, varía entre 1 a 10 segundos aproximadamente. Fíjense que es un proceso muy complejo donde intervienen muchísimas estructuras y sin embargo es muy rápido en el tiempo. Bien. ¿Podés pasar? Bien. Bien, la disfunción. En rasgos generales, porque después a medida que vayamos viendo las clases esto se va a repetir y ver y ver y ver. Pero la disfunción en la fase oral puede ocurrir cuando el paciente tiene trastornos en justamente la inervación de la lengua. Es decir, tenemos un problema en pares craneanos, ¿sí? Por ejemplo, en el 12, y está complicado. Esto sin meterme en el tema oncológico, a mí me pasó con una paciente que la habían operado, ¿sí? De un cáncer complicado y según el cirujano decía que no, pero indudablemente el 12 estaba seccionado porque no había posibilidad de ningún movimiento de lengua. Complicadísimo, complicadísimo porque no había manera de poderla alimentar. Bien, bueno, obviamente
si tenemos problemas en la lengua, no se va a poder formar el bolo y no vamos a poder hacer el mecanismo de transporte del que yo hablaba anteriormente. ¿Podés pasar? Sí. Bueno, ahora vamos a darle un ratito a la masticación. Perdón, ¿están cansadas? ¿Estamos bien? Bien, perfecto. Sí, bien. creo que vamos bien, ¿eh? Sí, sí. Un poquito Bueno, más adelante hacemos el sí, corte, pero vamos bien. está bien, está bien. Bueno, fenómeno. Vamos a hablar un poquito de la masticación. Filogenéticamente, ¿sí? Esto fue cambiando, esta función, ¿sí? ¿Por qué? Fue cambiando en función de los alimentos, ¿sí? Que este es un tema también que tenemos hoy en día, que está habiendo conciencia ahora en las escuelas y en algunos padres jóvenes, que nosotros veíamos, piensen que yo estoy recibida hace 30 y pico de años, ¿no? Y en los últimos 15 años, por ejemplo, veíamos en los niños, ¿sí? Mucha deglución atípica. ¿Por qué tanto? Y el problema es eso. Los niños no consumían suficientes alimentos duros, donde se requería una buena masticación. Entonces, esos músculos, ¿sí? Faciales, mandibulares, no se desarrollan bien. Lo mismo el adosamiento labial. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en algunas escuelas, planteando este tema de la alimentación. Obviamente cuando los chicos llegaban a nuestros consultorios también, y las madres te decían, no, pero no le gusta la carne, no quiere masticar, no consumían, por ejemplo, una manzana, no, era todo postrecito, todo yogurcito, y eso hay que empezar, bueno, por supuesto nosotros hicimos campaña con esto, pero bueno, no sé en el interior cómo es la cosa, quizás es diferente, porque no sé si las madres todas trabajan, acá en Buenos Aires vivimos medio locos, ¿no? Pero bueno, esto es importante, la calidad de los alimentos para ir desarrollando toda esta musculatura. En un primer momento, el ser humano no se alimentaba como se alimenta ahora, tenía que salir a buscar la comida, ¿sí? Bueno, entonces, estos homínidos y estoy hablando de homínidos cuando ya estaban cazando, porque en una primera etapa el ser humano no fue cazador, comía semillas, raíces, bueno, también tenían un peso de 40 kilos y medían 1,40 m, 1,50 m, no eran lo que somos nosotros ahora, ¿no? Bien, eso obviamente fue cambiando cuando el ser humano se hizo cazador y empezó a incorporar proteínas. Hubo un mayor desarrollo corporal y obviamente desarrollo cerebral. Bien, entonces en un primer momento ellos abrían y cerraban la boca a modo de bisagra, ¿sí? Que lo único que les interesaba era desgarrar trozos y deglutirlos enteros. No existía la trituración. No había preparación del bolo alimenticio en la cavidad oral, ¿sí? Obviamente toda la parte digestiva también estaba preparada para este tipo de alimentos, ¿sí? Pero nosotros ahora tenemos alimentos que seccionamos, que cocinamos, que no comemos crudos. Entonces, todo eso fue modificando. Seguí pasando, por favor. Hola. Sí, espérame, Mabel, que se le desconectó a Nicole. Ahí ya se vuelve a conectar. Ahí está. Sí, sí, espera. Ay, yo no No, puedo. quédate tranquila. Ya está, ya volvemos. A veces son cosas que con la tecnología nos pasan. Para eso estamos acá Por de favor, soporte, estén para eso tranquila que estamos de más o menos soporte. vamos andando. Va No, llegando no, la info. sí, sí, Llega sí. horrible porque yo la preparé con efectos y con todo. Y no, bueno.
Sepan disculpar. Estoy acá en el celu, no sé que se me cortó el internet, así que ahora estoy tratando de Bueno, volver. voy, si no voy yo de vuelta, no hay ningún problema, hasta que vos te vuelva otra vez internet. Sí, Sí, hay una Mónica, pregunta. Sí. te escucho. Les hago una consulta. ¿Hay algún material bibliográfico? A mí, la verdad que la Sí, formación, ¿sí? ¿Van a que entregar en este hacía, curso? va a estar todo en el Sí, aula todo va a virtual. estar en el aula virtual, chicas, igual que las Ok. clases y todo, o sea que de eso que denlo por quédense tranquila porque como este espacio también tiene evaluación, entonces es parte de eso. ¿Eso lo voy a Bien. poder bajar e imprimir? Sí, sí, lo vas a No, poder bajar. Mabel, habíamos quedado en masticación, en Gracias. transformación de alimentos, ¿dónde quedamos? y en masticación. Masticación, bueno. Bueno, ok, aquí. Bueno, no lo puedes poner de a poco, ¿no? Podés poner atrás porque mucha info y cansa. Dale, ahí está. Va a ir Ahí está. poniéndolo de a poco. Bueno, a medida que hubo cambios en la masticación, perdón, en la alimentación y se exigía más una mejor masticación, ¿sí? La musculatura empezó a producir cambios en cuanto al tamaño y el grosor. Esto lo que permitió es cambios también óseos, o sea, el músculo también obligó a que haya una apertura mayor de los huesos. Y ahí aparece el músculo macetero. ¿Sí? Ahora sí. El macetero que sabemos nosotros que es uno de los músculos. Bien, esta formación de este músculo, ¿sí? Fue permitiendo un mayor control y una mayor precisión sobre la mandíbula, que hoy en día son los movimientos que nosotros consideramos que es una masticación como corresponde. La ejecución de la lateralización del alimento, ¿sí? Dentro de la boca, gracias al movimiento de lateralización de la mandíbula y anteroposterior, ¿sí? Que estos dos movimientos permitieron otra función nueva que es la molienda. Sobre esto quiero decir algo. Supongo que ustedes lo deben haber visto, que muchos de nuestros pacientes lo que hacen es solo el movimiento de abrir y cerrar, abrir y cerrar. Eso nosotros no lo consideramos masticación. Eso cuando tenemos que informar algo, decimos que el paciente presenta mascado. ¿Sí? Eso, además de que no es la masticación que corresponde, también nos va a traer problemas, porque si el paciente no realiza la molienda y destruye bien todos los alimentos sólidos, es muy probable que aparezcan las complicaciones faringias. ¿Sí? Sabemos que en general cuando tenemos disfagia faringea, generalmente lo que está afectado son los alimentos sólidos. ¿Mm? Bien, podés, está. Bien, esto a su vez, además de que hubo cambios óseos y musculares, también hubo cambios en la dentadura, ¿sí? Aparecieron, antes los dientes eran cónicos, ahora aparecen con formas oclusales, ¿sí? Que se oponen desde el maxilar superior al maxilar inferior, y eso lo que logró es que hiciéramos una oclusión mucho más precisa. ¿Mm? Bien, avancemos. Bien. Bueno, como vimos, la etapa de transporte, la etapa de molienda y todo, lo que decimos es que gracias a la masticación hay una transformación de los alimentos, ¿sí? Que es lo que vengo comentando. Los disolvemos en partículas mucho más pequeñas
Y mientras masticamos, que es importante, y por eso también lo marco, eso genera la producción de mayor saliva. Y esa saliva es la que va a humectar todas esas partículas pequeñas y eso es lo que va a permitir formar un bolo alimenticio que sea lo suficientemente confortable para que pase sin ninguna dificultad. Este es un tema que en estos pacientes que no mastican bien, que no le dan tiempo a la masticación, ni a la molienda, ni a la trituración, también van a pasar bolos muy secos, porque tampoco le dan tiempo a la generación de mayor secreción salival. ¿Sí? Bien. Entonces, esto tienen que tenerlo claro, porque seguramente se van a encontrar. Yo siempre digo que independientemente de la patología, que ya la vamos a ver, que produce una disfagia, el antecedente previo eran pacientes tragones. Eran pacientes que comían rápido, que no desarmaban bien. Y todo eso es difícil porque hay que hacer un cambio de hábito, independientemente de lo que haya que trabajar de la patología. El cambiar un hábito, les cuento que es complicado, pero es importante que ustedes puedan explicarle al paciente todo esto, para que se den cuenta que no es fácil comer, que no es así nomás. Está, bien, seguí pasando. Bien, bueno, reitero, en docencia la reiteración es válida para que los conceptos queden y queden. Los movimientos de la mandíbula, de la lengua, de las mejillas, pero la parte interna que se llama carrillos, del velo del paladar y del hueso hioides, que es el que va a trabajar, que ahora lo vamos a ver, en un movimiento donde me va a jalar a la laringe, ¿sí? Todo esto tiene que estar coordinado, fíjense, de 1 a 10 segundos todo esto se tiene que coordinar de tal modo para que el bolo pase al esófago, ¿sí? Bien, listo, pasamos. Bien, otro tema. Los quimiorreceptores. Esto es otra cosa que tienen que saber. Cuando nosotros trabajamos los músculos, ¿sí? Le pedimos al paciente que haga algún movimiento, ¿sí? Cuando tocamos nosotros, cuando nosotros obligamos a hacer un movimiento de alguna estructura de los pacientes, nosotros estamos trabajando los mecanorreceptores, ¿sí? Esto es importante también, porque esto lo vamos a llevar al tratamiento. Bien, y ahora vamos a hablar de los quimiorreceptores, ¿sí? Y esto quiero que lo hagan ahora, a medida que yo lo digo, háganlo a ver si lo sienten. Porque lo hacemos tan rápido que no nos damos cuenta. Bien, imagínense un aroma rico, por ejemplo, un buen café en este momento, ¿sí? O un mate, como les gusta a muchos. Bueno, ese aroma, ¿sí? De la yerba, del café, ¿sí? Va a llegar a la parte nasal, ¿sí? Y los quimiorreceptores de esa zona lo van a detectar. Y ahí, fíjense, háganlo. Van a ver que el movimiento de la mandíbula y de la lengua va a mandar aire a la cavidad nasal. Y eso va a ir a la faringe. ¿Mm? Ahí ya, fíjense, con un aroma, todo lo que se produce dentro de las estructuras. ¿Sí? ¿Lo sintieron? ¿Alguna puede decirme si se da cuenta? ¿No? Tiene que ver Sí, esto con, sí, sí. como de decir se me hace agua la boca. No. El agua a la boca es en la boca. Esto empieza en la nariz. Esto es más increíble. No. Sí que se hace agua a la boca, estoy de acuerdo. Pero lo que yo estoy queriendo describir, que fíjense que empieza por la nariz. ¿Sí?
Bueno, después cuando paremos y tomen algo, traten de hacerlo y fíjense que cuando ustedes ingresan ese aroma por la nariz, ¿sí? Algo pasa por la cavidad nasal hacia el fondo y a través de la faringe. Y lo que van a sentir es un aire que pasa. ¿Sí? Todavía no deglutieron nada. Es cuando sienten el aroma. Bien. Por eso también acá les doy el fundamento científico cuando nosotros decimos al paciente, mire el alimento, huela el alimento, ¿sí? No que lo meta directamente, que ya empiece el proceso, ¿sí? Antes de que ese alimento sea introducido en la boca. Porque eso también nos da la posibilidad a que este paciente que toda la vida tragó previamente, pueda empezar a tener otros tiempos, porque ahora tiene dificultades, ahora tiene problemas con la deglución. Entonces tenemos que ir empezando a obligarlo sutilmente, y a veces no tan sutilmente, a que se dé tiempos, ¿sí? Tiempos de espera entre una cosa y otra, para que todo este proceso del que estamos hablando, ¿sí? Se desencadene en forma armoniosa. Bien, ¿sí? Bueno, otros músculos que van a intervenir, ¿sí? Para que la lengua y la apertura y cierre mandibular estén coordinados, van a ser los músculos supraioideos y los infraioideos, que lo hemos visto en su momento en la facultad, en anatomía. Bueno, sí. Ahora vamos a hacer un repaso de eso. ¿Está siendo muy pesada la cosa? ¿No? Bien. Bueno. No, para nada. Ah, bueno, qué bueno. Porque odio el power que estoy pasando, les cuento. No me gusta cómo está. Estaba armado de otra manera. No importa. Terminamos etapa oral, todo lo que pasó. Vamos a la etapa faringe, a ver qué pasa ahí. Bien. Esto es involuntario, ¿sí? Esto se va a desencadenar si lo anterior, el paciente o el ser humano sano o con algún trastorno, que no llegue a una disfagia, pero que tenemos trastornos, realizó todo lo que describimos anteriormente, el bolo se va a mover desde la orofaringe, ¿sí? Hasta el esófago. Y el encargado de que pase este proceso va a ser la fase faringea. ¿Sí? Bien, durante esta fase, aquí empieza lo que planteábamos de las válvulas, de los músculos que se abren y de los músculos que se cierran. ¿Sí? Bien. Dijimos, mecanorreceptores y quimiorreceptores. Los pilares, ¿sí? Que son los periestafilinos, los músculos periestafilinos del paladar blando, van a ser los quimios, van a ser los sensoperceptores, van a sentir cuando el bolo empieza, eso se llama la cabeza del bolo. El bolo hablan de una cabeza, de un cuerpo y de una cola, ¿sí? Cuando la cabeza del bolo empieza a llegar a la zona del velo del paladar blando, ¿sí? Se va a desencadenar el reflejo deglutorio. Y en el momento en que se desencadene este reflejo, interviene el velo del paladar, la faringe, el músculo cricofaringio, y ahora lo vamos a ver en detalle, la epiglotis, que es la que va a proteger en parte a la vía aérea, el hueso hioides, que va a jalar y va a permitir que la laringe haga el movimiento de báscula, cerrando la vía aérea y evitando así que el bolo penetre a pulmón. Ahora lo vemos. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, ahora lo vemos en detalle. La presión que ejerce el bolo alimenticio en la orofaringe posterior es esto que yo les planteaba, ¿sí? Cuando empieza la cabeza del bolo a llegar a los pilares, ¿sí? Va a activar, ¿sí?
a otro par craneal, que es el nervio glosofaríngeo, que es el noveno, ¿sí? Este va a enviar señales, ¿sí?, al centro de la deglución, que ya habíamos dicho que está en el tronco encefálico, en el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Bien. Este centro de la deglución va a producir señales para iniciar y controlar las dos fases siguientes que siguen. Las dos fases son, piensen que estamos con la cabeza del bolo en el paladar blando y se tiene que desencadenar la fase faríngea y obviamente después el transporte a la fase esofágica para luego llegar al estómago. ¿Sí? Bien. Mientras nosotros estamos trabajando el alimento en la fase oral, el esfínter esofágico superior tiene que estar cerrado, ¿sí? Y eso lo que va a permitir es que al estar cerrado, el alimento no pasa al esófago hasta que se abre, ¿sí? En este momento, la respiración se va a inhibir. Nosotros, los adultos, no podemos tragar y respirar al mismo tiempo, ¿sí? Los niños, hasta más o menos los 2 años de bebé pueden hacerlo. Y a los 2 años hay un cambio muy importante en la laringe, baja la laringe, se agranda la faringe y eso permite que la laringe baje y tampoco ellos a partir de los 2 años no pueden deglutir y respirar al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. Esto a nosotros como humanos nos dio un gran beneficio. ¿Por qué? Porque gracias a que aparece esto de que nosotros no podemos respirar y tragar al mismo tiempo, dio la posibilidad de que nosotros, ontogénicamente, apareciera la función del habla, apareciera la función de producir sonidos. ¿Sí? Bien. Ok, entonces volvemos a la deglución. Se inhibe la respiración, la epiglotis baja, tapando toda la conexión con la vía aérea, ¿sí? Y obviamente el alimento sólido, semisólido o con líquido, ¿sí? Y si esto no sucede, en el mejor de los casos, el paciente va a toser. ¿Por qué digo en el mejor de los casos? Porque hemos visto en videos de degluciones que el paciente no tose y se está aspirando, se está broncoaspirando, el alimento está ingresando a vía aérea y el paciente no desencadena el reflejo tusígeno que es de protección de la vía aérea. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente tose, es un buen, dentro de lo complicado que estamos, es un buen síntoma. Y lo que menos hay que hacer es darle agua. Cosa popularmente difundido, alguien sano se atora, se atraganta porque quiso hablar y justo tenía alimento o no hizo las pausas correspondientes, se ahoga momentáneamente, empieza a toser y todo el mundo que le dice, toma agua. No, no. ¿Por qué? Si yo tengo un reflejo que me está protegiendo, expulsando el alimento que quiere ingresar a la vía aérea, a través de las tos me lo está expulsando hacia afuera, ¿cómo yo voy a tomar agua para introducir algo? ¿Se entiende? Parece algo lógico, pero la población no la tiene como lógico. Así que yo estoy haciendo esta campaña, así como hicimos la campaña en cambiar la alimentación en los niños para que hubiera menos deglución atípica, esta, que es una pavada, pero en realidad hay un fundamento para que esto no se haga, ¿sí? Recuerden, reflejos protectores de la vía aérea, el reflejo tusígeno y el reflejo nauseoso, ¿sí? ¿Está? Esos hay que respetarlos porque son los que nos están protegiendo. Bien. Avanzamos.
¿A qué dice dejar de compartir? No sé. A ver, sácalo. Bueno, es lo que yo les comentaba, cuando esto que aparece el reflejo de protección, cuando queremos, no nos dimos cuenta y hablamos, o respiramos, esto no se puede hacer, nos ahogamos. Bien. Bueno, vamos ya terminando con esto, pero es importante que lo tengan claro. Bueno, la fase faríngea, seguimos, ¿sí? Tiene un control autónomo del centro de la deglución, ¿sí? Ya recordamos dónde. Bueno, estos impulsos nerviosos van a ser transmitidos a través de varios nervios craneales, ¿sí? Que van a inervar los músculos de la faringe, del esófago superior, ¿sí? Bien, estos pares craneanos son re importantes. En la fase faríngea 1 es el vago, el neumogástrico, el 10, ¿sí? Que va a transmitir impulsos nerviosos, ¿sí? Y que va a permitir que se realicen los movimientos, toda la parte motora, ¿sí? Que es la que transporta el bolo. Bueno, ahora lo vamos a ver todo esto. Hay un power especial de todos los nervios craneanos, pero por si no había tiempo ya se los voy comentando todos los que van a intervenir. El quinto, el trigémino, el facial, que es el séptimo, el noveno, el gloso, el 11, que es un nervio accesorio, pero que a nosotros nos va a importar, y el 12, que es el hipogloso mayor. Bien, pásalo, por favor. Bueno, entonces, a modo de síntesis, la etapa faríngea dijimos que se da en pocos segundos, es propulsado a faringe, el bolo y al esófago, ¿sí? Se cierra la laringe gracias al hueso hioides que la jala y a la epiglotis que tapa, ¿sí? Bien, el velo del paladar se eleva. ¿Por qué se eleva? Este es otro tema. Porque cierra la conexión con la nariz. Y esto es re importante para evitar la regurgitación nasal, cosa que se ve bastante a menudo, sobre todo con líquido, que el paciente empieza a sacar el líquido por la nariz. Y hay otra cosa más sutil que no se ve, pero que sí nosotras tenemos que darnos cuenta. Cuando no hay un sello completo del velo del paladar, el paciente toma y segundos después o le cae un liquidito transparente por alguna de las narinas o estornuda. Eso a mí me está indicando que no hay un cierre completo del velo del paladar. No hay conexión, no hay cierre completo entre la boca y la nariz. Y eso lo tenemos que saber porque hay que trabajarlo. ¿Sí? Bien. Está pasando el bolo, volvemos. Los músculos constrictores de la faringe. Sabemos que la faringe está formado por 3 paredes, ¿sí? Y no sé si me están viendo. El movimiento que hacen estos músculos constrictores, como la palabra lo hace, van haciendo ejercen sobre ese alimento una presión desde lo lateral hacia el centro para que por fuerza de gravedad caiga, ¿sí? Por eso hablamos de constricción de estos músculos. Es como, imagínense, yo nunca lo hice, pero supongo que lo hemos visto en algún lado, cuando, por ejemplo, ordeñan una vaca. ¿Vieron los movimientos que hacen? Bueno, la faringe hace exactamente lo mismo, ¿sí? Y gracias a eso, ¿sí? El bolo va cayendo en forma descendente, que es donde tiene que ir a esófago y a estómago, ¿sí? Bueno, medidas de protección en este momento. Bueno, sabemos que si el alimento comienza a penetrar en la vía aérea, tenemos una posibilidad última de que no pase a pulmón con la
aducción con el cierre de las cuerdas vocales, que cierra la glotis, y el aritenoides se inclina hacia adelante para contactar y obligar a la base epiglótica a que cierre. Por supuesto, se tiene que dar antes de que el esfínter esofágico superior se abra. Esto milésimas de segundos, ¿sí? Pero fíjense qué maravilloso el proceso que tenemos muchas posibilidades de proteger esa vía aérea. Y cuando ya estamos medio perdidos porque el alimento está penetrando, aparece el cierre de las cuerdas vocales y obviamente el cierre de la glotis. Entonces, ahí afortunadamente va a haber o el reflejo tusígeno, náusea, tos expulsando el alimento, etc. Maravilloso nuestro cuerpo humano, ¿sí? Eso. Bien. Bueno, esto ya lo había comentado, que aquí para que el hioide jale, empuje a la laringe hacia arriba y adelante, ahí contamos con los músculos suprahioideos, los de acá, ¿sí? Arriba del hioide es el digástrico. Bueno, no me voy a meter en todo eso porque me van a matar. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí. La apertura del esfínter esofágico superior es importantísimo para que el bolo ingrese al esófago. Menudo problema si esto no funciona. Menudo problema. Porque ahí a mí me ha pasado, se llama calasia, ¿sí? Puede pasar. O que el esfínter no abra y entonces no hay ingreso del alimento, ¿sí? O que el esfínter esté permanentemente abierto. También es complicado, ¿sí? Bien. Esto es complicado para nosotras, porque nosotros en general no tenemos posibilidad de solucionar esto. En general se hace una cirugía que se llama miotomía del faringio o el esfínter esofágico, que lo que hacen es, para aliviar esa contractura que tiene exagerada el esfínter, pueda relajar, ¿sí? Es una cirugía complicada también, pero es frecuente que pase esto, y es frecuente en algunas enfermedades bastante corrientes, como el mal de Parkinson puede pasar, ¿sí? Bien. Bueno, el esfínter en reposo está siempre contraído, tiene que estar cerrado, ¿sí? Tiene que abrirse cuando se da todos los mecanismos que planteamos, ¿sí? ¿Qué es? El esfínter está formado por el músculo cricofaringio en una parte, ¿sí? Bueno, entonces, gracias a el movimiento de báscula de la laringe, la epiglotis que cierra, ¿sí? Y también la presión que empieza a ejercer el bolo, ¿m? Para que el músculo se abra. Bien, pasamos. Bien. El cricofaringio es un músculo que se origina en el cartílago cricoides, ¿sí? Y junto con el constrictor inferior de la faringe, ¿sí? Y el extremo superior del esófago, todo eso, ¿sí? Decimos que es el esfínter esofágico superior. ¿Mm? Bueno, es todo lo que ya hablé, ¿sí? Que va quedando de información. Pasa, por favor. Bueno, la disfunción, que es lo que yo les planteaba, ¿sí? Puede haber muchas disfunciones, porque puede ser esto que estábamos hablando del esfínter, pero también puede ser que la epiglotis no cierre, ¿sí? Que no haya aducción de las vías, de las cuerdas vocales, ¿sí? Bien. ¿Qué posibilidades podemos darnos cuenta
sin contar con ningún examen instrumental. ¿Qué está pasando con estos pacientes? Bien, cambios en la voz, ¿sí? Una respiración entrecortada, porque, ojo, también puede ser que el paciente esté teniendo microaspiraciones que pasan por ahí desapercibidas. Aparece una tosecita o algo, pero el cambio en la voz es evidente que el alimento está generalmente retenido en valéculas, ¿sí? Y eso sabemos que es un trastorno deglutorio que nos va a llevar a una disfagia si no se trata, ¿sí? Bien. ¿Podemos pasar? Bueno, por último, la etapa esofágica. La etapa esofágica la voy a mencionar. Nosotros no trabajamos directamente en esto, pero sí tenemos que saber para alertar y para pedir intervención de un gastroenterólogo. ¿Sí? Esto nosotros lo tenemos que saber, pues nosotros no tenemos un tratamiento directo sobre esto, pero sí tenemos que tener una mirada amplia, sabiendo que por ahí el problema original está en el esófago y nos está trayendo el problema en la fase faríngea. Y nosotros estamos trabajando fase faríngea, pero no estamos solucionando la causa. Por eso la menciono, ¿sí? Bien. También es una etapa involuntaria, ¿sí? Y bueno, es transportado de faringe hasta el esófago. El esófago tiene que tener contracciones, peristaltismo se llama, esto que hablábamos de los 3 músculos constrictores, ¿sí? Bien. Y se forma esta onda peristáltica que lo que me va a llevar es el bolo al descenso, ¿sí? Bien. Una vez que el esfínter esofágico superior pasa el bolo, se contrae y se vuelve a cerrar. Y pasa la otra. Y el que se tiene que abrir ahora para que el alimento... ¿Puedes pasarla? Sí. Bien. Y el que se tiene que abrir para que el alimento vaya a estómago es el esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Fíjense la cantidad de coordinación de movimientos que tiene que haber para que esto, que se da en 10 segundos, sea armonioso y no traiga ninguna dificultad. Pasa, esto queda como información para todas. ¿Sí? Bien, es lo que estoy diciendo. Re importante el tema, ese es otro. Que tanto el esfínter esofágico superior como el esfínter esofágico inferior hagan el movimiento armonioso, uno que cierra y otro que abre, para prevenir que toda la parte alimenticia que se supone que ya pasó, vuelva a través de un reflujo que llamamos nosotros reflujo gastroesofágico, que provoca una subida de los ácidos estomacales, que son complicados. Primero, porque puede provocar una neumonía aspirativa, sí. Y otra, que si ese reflujo no se trata a nivel de medicamentos, se sabe que al cabo de unos 4 o 5 años, ese reflujo erosionó las mucosas y lo que nos va a aparecer es un cáncer laríngeo. Así que no es menudo el tema de no darle importancia a un reflujo ácido. Y nosotras, como generalmente nos viene a nosotros el paciente, nosotros tenemos que tener claro esto para hacer interconsulta. ¿Sí? Bien. A mí me llegó un paciente que tuvo una ACV y la verdad es que no había quedado con mucha secuela.
¿sí? Era fundamentalmente líquidos y se quejaba de una saliva espesa y de un sabor feo. Y entonces yo inquiriendo así, resulta que él había tenido reflujo, lo habían tratado hacía como 5 años, y él después se sintió bien y nunca más, y nunca más. Y resulta que cuando yo empiezo a ver lo que le pasaba, le pido interconsulta y estaba con reflujo, con lo cual hubo que tratar ese reflujo. Y ahí solucionamos en gran parte, independientemente de que yo trabajé todos los movimientos que había que trabajar, que también no los hacía bien, pero hubo un alivio inmediato en cuanto empezó a consumir la medicación. Y pudimos trabajar bien y, bueno, por supuesto se le dio el alta. Pero es importante, él no lo había detectado, la esposa tampoco, el médico clínico no, porque él no le comentaba nada, y bueno, lo detecté y pudimos solucionar ese tema, ¿sí? Bien, sí, sí, Mónica, te escucho. Hago un aporte a esto. Dale, dale, Yo lo sí. veo mucho en los pacientes, sobre todo que tienen una disfonía. Llegan al consultorio con una disfonía y en realidad es por el reflujo. Y a Claro. veces no solamente hay que quedarse con el reflujo acá a nivel faringe o esofágico, porque tengo entendido que hay bacterias en el estómago que desencadenan no solamente ya el solo hecho de que tengan reflujo, toda una gastritis que también puede generar un cáncer de estómago, o sea que me parece que va mucho más allá de... El síntoma, para mí el primer síntoma es la voz, puede ser una disfonía, una afonía, he visto, el paciente se presenta como, bueno, sí, perdí la voz, y tiene todo un combo a nivel, ¿cómo se llama la especialidad? De gastroenterología. Gastroenterología. Sí, es todo un Gastroenterología, combo. claro. Entonces, nosotros como que ahí pues, yo siento como que me quedo en el último orejón del tarro, ¿no? Porque hay que solucionar cosas muy de base. Claro, y el problema es que si vos no lo ves, ¿entendés? Es una picardía porque estás fallando. Vos tenés que tener una mirada amplia. No es Sí. la boca que entró al consultorio, Ujú. ¿sí? Esto es re importante. Por eso toda esta base, que por ahí es un plomo en este momento, pero es importante que lo tengan claro porque se ve en la práctica diaria todo esto. Igual las otras clases no van a ser tan teóricas, quédense tranquilas, pero es importante que tengamos todo esto porque esto impacta en nuestro accionar diario. Y tenemos que tener los conceptos para describirlo. Si yo hago la interconsulta con el gastroenterólogo, yo tengo que saber explicar algo científicamente. No, bueno, sí, ¿se entiende? Elevemos no solo los conocimientos, sino la forma de expresarnos, de ponerlos en escritos y todo esto. ¿Sí? Bien. Y fundamento. Cuando no le dé agua, pero no, sí, y ahí le fundamentas. Y eso, es importante tener fundamentos para rebatir cosas. Bien. Bueno, pasamos. Creo que me quedan. ¿Cuántas me quedan? 5, 6 filminas. Bueno, vamos a ir. ¿Podés ver vos, Vanina? ¿Cuántas me quedan? No. Bueno, Yo no, rápido, porque no total. lo estoy pasando ahí, Nicole. Fíjate, Nico, Está cuántas bien, no quedan importa, más no o menos. importa. Bueno, Deben me quedan unas quedar cuantas. unas Sí, 5 o pero 6. vamos a ir rápido, porque esto va a quedar en la plataforma. Así que, abuelo de pájaro, volvemos a poner. Sí, eso. Bien. Hablando de músculos, ¿sí? Y de pares craneanos, vamos a ver rápido, ¿sí? Todos los que intervienen. Hablando de los supraioideos, tenemos el digástrico, ¿sí? Que es re importante porque actúa en el ascenso, perdón, en el movimiento de descenso de la mandíbula, ¿sí?
Esto lo vamos a ver en pacientes que por ahí tienen trastornos con la motoneurona y que no pueden abrir y no pueden descender la mandíbula, un flor de temo para alimentarse, ¿sí? Bien. El miloioido también contribuye al movimiento de descenso de la mandíbula, ¿sí? Así como tenemos problemas con pacientes que quedan con, que afortunadamente no es tan corriente, pero a mí me pasó que quedan con la mandíbula permanentemente abierta, también los que no pueden descender la mandíbula es una complicación para el tema de la alimentación, ¿sí? Bueno, y el genioideo también, estos tres ayudan a descender la mandíbula, y el temporal está relacionado con el movimiento de la elevación. Por suerte, siempre tenemos uno, ¿sí?, que contrapone a la acción del otro. Pasemos. Bueno, el massetero, que ya lo comentamos, músculo de la masticación por excelencia, y también nos ayuda a elevar la mandíbula, ¿sí? El pterigoideo interno y medio, que están en las zonas de las mejillas, también participan en la elevación. Y el buccinador, este es re importante, porque es el que va a oprimir el bolo alimenticio y lo va a dirigir hacia la faringe. Bien, pasamos. ¿Sí? Bien. Los músculos del paladar, estos. Los periestafilinos son los del velo del paladar blando, ¿sí? Que son los que van a estar encargados de elevar el velo o de dilatarlo, ¿sí? Y bajarlo, ¿para qué? Para que la voz salga en forma oral y no nasalizada, lo que nosotros llamamos alteración de la resonancia. ¿Está? Bien. Bueno, y el gloso estafilino palatogloso hace descender, ¿sí? No. A ver, bájalo. Sí. Los lados del paladar blando, es decir, lo que está al costado de la úvula, ¿sí? Bien. Importante estos, ¿ah? Sobre todo para nosotros, ¿sí? Porque también, supónganse que el paciente viene hablando, como decía Mónica, con respecto a la voz. Si yo percibo que esa voz está nasalizada, yo ya empiezo a sospechar cosas. Que puede ser un trastorno netamente en el músculo, o puede ser el inicio de una enfermedad degenerativa, típico. Ojo, que ya ahora lo vamos a ver. Por eso digo, hay cosas que tenemos que saber que nos van a ir orientando hacia qué está pasando con este paciente. Bien, pasamos. Músculos de la lengua, súper importante, ¿sí? Bien, sabemos que la lengua es re importante, es el primer articulador por excelencia, ¿sí? La necesitamos para hablar, la necesitamos para deglutir, la necesitamos para masticar, ¿sí? Bien. Esto es posible a una serie de 8 músculos. 4 son propios de la lengua y 4 son extrínsecos. Se originan fuera de la lengua, pero se insertan en la lengua. Pásalo. Sí. Estos músculos, los intrínsecos, los que son de la lengua, son responsables de cambiar la forma de la lengua para facilitar las funciones, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener un músculo que nos permite elevar la punta y los lados de la lengua. Ese era el que yo decía que lo necesitamos para que haga presión en el alveolo, que se desencadene el movimiento oscilatorio de la lengua y dirija el bolo hacia el paladar blando. ¿Sí? Bien. Después tenemos el otro que es al contrario, va a deprimir la punta de la lengua hacia abajo y los lados y acortar la lengua cuando no necesitamos esa función
de fomentar el transporte del bolo hacia la orofaringe. El transverso que va a protruir, cuando ustedes le hacen al paciente las famosas praxias de protrusión, retracción, qué sé yo, sepan que están trabajando y viendo si estos músculos presentan alguna alteración o no. ¿Sí? Y si estos músculos presentan alguna alteración, hay que empezar a fijarse si está llegando el impulso nervioso o no. Y si vemos que no, entonces nos tenemos que ir más arriba en la complejidad del sistema nervioso. Y tenemos que empezar a ver cuál es el par craneal que está afectado. Y después vemos por qué está afectado, qué otra cosa está pasando. O sea que vamos de la superficie a la profundidad que nosotros por ahí en ese momento no tenemos, ni una resonancia, ni una tomografía que nos esté dando un diagnóstico. Porque generalmente el paciente consulta y por ahí no está todavía el diagnóstico médico. A veces sí, a veces no. Y nosotros tenemos que ir viendo esto. ¿Sí? Bueno, queda en... seguí pasando, porque estamos en 11 y 20. Bueno, y los extrínsecos, sí, son los que se originan en el exterior, pero van a facilitar los movimientos gruesos de la lengua, ¿sí? Bien, movimientos gruesos, ¿sí? No, por ejemplo, si yo tengo que emitir una T, ese es un movimiento fino, ¿sí? Pero, por ejemplo, para masticar y hacer esos movimientos cíclicos de la lengua, esos son movimientos gruesos que nos van a ayudar, ¿sí? A toda la formación del bolo alimenticio, ¿sí? Bien, esto queda todo, les va a quedar al que le interese, todo en el aula virtual. ¿Avanzamos? Bien, y aquí 2 segundos, las encrucijadas, ¿sí? Dijimos que había una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica. Y aquí vamos a ver dificultades que se pueden presentar en el transcurso de estas etapas. Pasa rápido, por favor. Bien. La primera, ¿sí? La primera encrucijada, el primer problema que se puede presentar va a ser la alta, la encrucijada alta, ¿sí? Es masticación, respiración. ¿Tá? Dijimos que mientras masticamos, la respiración tiene que interrumpirse, ¿sí? Bien. Y la segunda encrucijada, ahora la vamos a ver en detalle, pero para que les quede, la primera es alta y la segunda es baja, porque es la aerodigestiva, ¿sí? ¿Mm? Esta, la que va a proteger la vía aérea gracias a que la epiglotis tapa a la laringe, ¿sí? Bien. Sigo avanzando sobre las encrucijadas. Estas encrucijadas tienen que ver con los riesgos que corremos, ¿sí? Y para eso, para que no aparezca ninguna dificultad, tiene que haber la sincronía muscular de la que ya venimos hablando. Entonces, la primer válvula, y que tiene que ser sincrónica, es que los labios permitan ese adosamiento labial y que el alimento no derrame hacia afuera y que permanezca dentro de la boca. Tampoco, ¿sí? Que vaya, que eso interviene en la lengua también cuando decimos caída precoz, ¿sí? Pero la primera válvula son los labios. La segunda válvula es la lengua, que se va a elevar hacia el paladar duro para desarmar y formar el bolo. La tercera válvula es la elevación del velo, previniendo la regurgitación nasofaringea. Todo esto ya lo dije, pero ahora lo ponemos, ¿sí? En términos de peligro, ¿sí? Los peligros que puede haber si estas válvulas muscularmente no actúan sincrónicamente. La cuarta válvula es la epiglotis, que cae hacia abajo
gracias a que la laringe y el hueso hioideos la eleva, y las cuerdas vocales que se cierran, impidiendo que el alimento entre a la glotis, a pesar de que penetró. Y la quinta válvula es el bolo que entra a faringe, gracias a que el crico faringio se abre y permite el paso del alimento hacia el esófago. ¿Sí? Estas 5 circunstancias, ¿sí?, tienen que funcionar bien, porque si no acá vamos a tener algún problema. Y es la zona de riesgo. Bueno, y acá la laringe, pásalo. 3 zonas esfinterianas. La epiglotis, que es la que tapa, las bandas ventriculares o falsas, cuerdas, que también cierran, y las cuerdas vocales, que si las bandas no cerraron y el alimento penetró, al cerrarse las cuerdas, lo que evitan es la aspiración. Hubo penetración, pero no hubo aspiración. Y lo que viene es síntesis. Pásalo, por favor. Pásalo. Acá. Está. Acá. Primera válvula es lo que ya expliqué, pero se los dejo por escrito, ¿sí? Tercera válvula, cuarta válvula, ¿sí? Y la quinta, que viene ahora, pásalo, ¿sí? Que es la relajación del cricofaringio. Todas estas 5 válvulas nos van a dar una deglución segura porque no va a penetrar en vía aérea, y eficaz porque todo sincrónicamente se va a dar para que el bolo llegue al estómago. Creo que ya con esto, sí. Esto también les queda así a modo de regla mnemotécnica. 1, cierre labial. 2, compresión de la lengua contra el paladar duro. 3, cierre del paladar blando, subiendo. 4, epiglotis tapando. Relajación del músculo cricofaringio. Creo que esto les tiene que quedar claro. Sí o sí. Listo. Bueno, y a modo de final de este power, la disfagia o dificultad, ya estamos hablando de patología, es muy importante. Por eso esto ha avanzado en el mundo tanto. Porque antes estos pacientes se morían. Cuando no teníamos todos estos recursos tecnológicos, estos pacientes se morían y decían, sí, tuvo un virus, le entró algo en el pulmón, pero no sabían que en realidad lo que estaba entrando era comida. ¿Sí? Ahora lo sabemos, ahora estos pacientes sobreviven, no se mueren, y requieren del tratamiento nuestro, de la fonoaudiología, no de la kinesiología, en cuanto a la función. La fonoaudiología trabaja las funciones deglutorias, ¿sí? La kinesiología trabaja también en disfagia, pero todo lo que tiene que ver con vía aérea, ¿sí? Los 2 podemos trabajar, pero tenemos diferentes ámbitos. Y si nos manejamos con inteligencia y sabemos cuál es nuestro rol, podemos trabajar muy bien con ellos. Yo estoy trabajando con ellos y tengo buenas experiencias. Nos complementamos. Esa es la idea, no intrusismo, complementarnos. Pero para eso nosotros tenemos que estar bien paradas. Yo creo que la falla es nuestra. Nunca estuvimos bien paradas en nuestras actividades y como nos faltaban fundamentos, no los sabemos defender. Por eso esto un poco largo, un poco así, porque apunto a la docencia de que ustedes se puedan defender a nivel profesional, con fundamento, plantándose como corresponde. Bien, ¿qué pasa? El paciente que ya toma conocimiento y la familia de esto, ¿sí? Bueno, obviamente le va a afectar muchas áreas de su vida. Por eso está teniendo tanta repercusión y están llegando tantos pacientes ahora. ¿Por qué? Primero porque hay que cambiarles consistencias, ¿no? Tipos de alimentos, consistencias. Una de las cosas problemáticas es el tema de los líquidos y el espesante. La mayoría no lo quieren, es un tema, tenemos que ir manejándolo eso,
porque la verdad que trae bastantes dificultades, los pacientes no quieren adoptarlo y sabemos que el líquido es lo más peligroso. Si hay un trastorno deglutorio, va a empezar por el líquido. Bien, el apetito y la duración de las comidas. Hay pacientes que me decían, yo ya no quiero comer carne, no quiero nada porque yo no tengo fuerza, no tengo energía, estoy más de una hora. No, bueno. El miedo es muy importante, el miedo a ahogarse, el que ya pasó por una situación de asfixia, les queda un miedo terrible y ha pasado, ¿sí? Bien, ese es otro tema que también cuando ustedes sienten que el paciente está complicado, yo siempre pido, por ejemplo, yo trabajo en domicilio. En general estos pacientes ya cuando están muy complicados tienen internación domiciliaria y tienen enfermería, kinesiología, fonoaudiología. Yo siempre pido que haya un aspirador en la casa. Esto es re importante. Ha salvado vidas. Como se han perdido vidas por no tener el aspirador. ¿Sí? Porque hasta que llega la ambulancia, y que la ambulancia en general, acá en Cava, nunca vienen con aspirador, se pasa un montón de tiempo, y bueno, el paciente se muere ahogado. Horrible. Bien. Tienen trastornos con el sueño y el descanso, porque tienen miedo de ahogarse de noche. ¿Sí? Bien. Y después, toda esa fatiga va a influir en cuanto a su vida cotidiana. Bien, y después la afectación social, muy importante en pacientes que estaban acostumbrados a estar con mucha gente, porque no quieren comer adelante de la gente. Sí, eso es así. A mí me tocó un paciente que tuvo un ACV, un señor joven, que el ACV vino porque estaba en una situación laboral muy complicada. Su empresa la estaba comprando una empresa norteamericana muy importante, no inglesa era. Y bueno, el peso de toda esa situación laboral cayó sobre él, tuvo el ACV. Y lo que le quedó fue justamente un trastorno deglutorio, no llegaba a disfagia. Pero la complicación que tenía este hombre, porque en general tenía desayunos de trabajo y él no podía. Así que trabajamos muy, muy arduamente con él, bueno, me acuerdo que el primer comida laboral social que tuvo me mandó un mensaje hermoso. Así que bueno, no es menor el tema y no es menor nuestro trabajo, fundamental. Con esto termino este primer power. Bueno, fantástico. Vamos a ¿Una duda sobre esto? Les va a quedar toda esta información, ¿sí? El otro power, ya empezamos a hablar sobre patologías. Es largo, no sé si quieren hacer un corte de 10 minutos o algo así. Eso te iba a decir, ¿Entre Mabel, en cosas todo caso más? que puedan ir al baño, llenarse el termo otra vez y como mucho son 11:30. Que nos encontremos a las 11:45, ¿les parece? Sí, perfecto. ¿Están de acuerdo? Bueno, buenísimo. Sí, sí. Bueno, no se desconecten, si quieren cierran cámara, cierran micrófono y a las 11:45 vamos volviendo, ¿sí? Está Buenísimo. descargando el power. Ya está todo, Mabel, ya está todo listo. Gracias, gracias. Me salí.